Va. Estamos grabando cuando gusten. Ok, Adelante. muy buenos días. Nos da mucho gusto tener el honor de entrevistarlo a una persona tan importante en el área de la biología, de la ciencia, de la ecología, como usted. Y pues se lo agradecemos mucho el tiempo que nos está otorgando. Bueno, para iniciar ya inmediatamente con la entrevista, nos gustaría que nos mencionara qué es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Muy bien. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales es una manera muy pasional realmente de reflejar que los animales también tienen derechos. Desafortunadamente, esta Declaración Universal, aunque tiene mucho apoyo a nivel, digamos, voluntad de los países y de los individuos y de los ciudadanos, no tiene, como decimos, dientes. ¿Por qué? Porque quien no respete los derechos de los animales, realmente no le pasa nada. No es una ley que te pongan un castigo para si no cumpliste con los derechos de tus animales o lo que sea, de los animales silvestres o lo que sea, no te pasa absolutamente nada, ¿no? Aquí quiero contrastar con el movimiento internacional por los derechos de la naturaleza, que en ese caso, efectivamente, el Ecuador inició esto en 2009 para lanzar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza como un derecho legal real. Y ellos lo metieron en su constitución. Hasta ahora ha habido ya 39 países que están reconociendo los derechos de la naturaleza como parte de su constitución y entonces sí se convierte en una ley que puede ser sujeta de aplicación de la ley por las organizaciones de cada país, que se aplique la ley. Eso es lo que necesitamos lograr con los derechos de los animales. Sí, por supuesto, como usted nos indica, es importante empezar directamente, como lo hizo Ecuador, desde la naturaleza, para así poder ir implementando otros métodos. Y bueno, esta ley de los derechos de los animales está presente en algunos artículos. ¿Nos puede mencionar en cuáles? No, no me acuerdo, ¿para qué te digo? En algunos artículos de dónde, en artículos de periódico, No, en artículos de la Constitución. de la Constitución, no, yo no conozco ningún artículo de la Constitución en donde los derechos de los animales estén reconocidos. Hay, repito, algunos intentos en el Senado de la República en donde se ha querido reflejar este tema de los derechos de los animales, pero han sido tergiversados, han sido cambiados, han sido movidos. Y, por ejemplo, los senadores y los diputados no supieron realmente dónde se metieron cuando decidieron cerrar todos los acuarios, eliminar dentro de los zoológicos, algunos temas de mantener animales silvestres en cautiverio, porque nada más lo que hicieron es decir, ya no se va a permitir tener grandes gatos en cautiverio, ya no se va a permitir tener ballenas, ya no se va a permitir tener delfines. Y entonces el problema que se abre es qué hacer con los animales que actualmente están en esa situación de cautiverio. Si ya no los vas a tener, ¿ahora qué haces con ellos? La Profepa definitivamente está rebasada, no tiene la capacidad de absorber el impacto que representa, el impacto económico, el impacto en capital humano, en capacitación, de qué vas a hacer ahora con los leones, con los tigres, con los leopardos, con los delfines, etcétera. Entonces, nada más lo prohibieron, pero no hay manera de implementar esa ley. Sí, como usted nos menciona ahorita, no hay como algo establecido. Se decía que en el artículo 4 había un artículo 4 que dictaba como estas cosas, pero como tal no están establecidas. Pero dando un poquito más a esto, que es muy importante que usted nos menciona, de estos animales que están en cautiverio, ¿nos puede mencionar cómo se conforma la fauna silvestre de México? En el término de la fauna silvestre mexicana, una vez más, México es de los países más suertudos en el mundo, porque tenemos más diversidad que el 95% de los países en el mundo. Tenemos más anfibios que todos los demás países. Somos el tercer país en mamíferos, somos el 10º país en aves, etcétera, ¿no? Entonces, realmente somos un país mega diverso. Esto nos da realmente un privilegio, pero también una responsabilidad a todos los mexicanos.
tenemos que tomar cartas en el asunto, todos, seamos contadores, seamos senadores, seamos niños de kinder, todos tenemos que tomar parte en la protección de la biodiversidad de México. En el país realmente ha habido unos altibajos con respecto a cómo se protege la biodiversidad. Actualmente estamos en un bajo, hemos estado en otros altos. Esta iniciativa realmente tiene no tanto tiempo, tiene unos 30, 40 años cuando se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Semarnat, no la Semarnat, la Semarnat, en 1994 por el presidente Zedillo. Ahí empezaron las acciones para realmente proteger y asegurar el futuro de la biodiversidad mexicana. Y conforme esto ha avanzado, algunos mandatarios le han dado más énfasis o menos énfasis a resolver los problemas de conservación de la biodiversidad. Como usted nos menciona, pues se han implementado para proteger la biodiversidad de México. ¿Y cuáles son algunas de esas medidas que se han implementado? En primer lugar, tenemos una historia muy larga con las áreas naturales protegidas. México realmente es un país ejemplar en el sentido de que tenemos más o menos el 12-13% de nuestro territorio dentro de áreas naturales protegidas. Eso es cierto y está muy claro. Pero la eficiencia, la capacidad de aplicación de la ley de estas áreas naturales protegidas ha variado temporalmente y ha variado espacialmente. Hay algunas reservas que prácticamente no funcionan, hay otras reservas que funcionan muy bien, pero todas han tenido altibajos temporales. Esa es una primera estrategia. La segunda estrategia es el establecimiento de la Dirección General de Vida Silvestre, en la que yo participé hace 30 años, en 95, 96, por ahí, en donde realmente necesitábamos tener un órgano que asegurara que la vida silvestre mexicana va a ser administrada eficientemente, sustentablemente, para beneficio de todos los mexicanos y de la propia biodiversidad. Ahí generamos un programa que se llama el programa de las UMAS, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, que hoy representa más o menos el 17% del país, en donde los dueños de la tierra se comprometen en proteger su biodiversidad y se les asigna una tasa de aprovechamiento que puede ser extracción de aves canoras y de ornato, o aprovechamiento de cactáceas o de orquídeas, etcétera, observación de aves y muchos de estos tipos de cosas que ya benefician directamente a los dueños de la tierra, y que eso es lo que tenemos que asegurar, que los dueños de la tierra vean un beneficio en tener esta biodiversidad en sus terrenos. Sí, ¿nos puede explicar un poquito más a fondo? De hecho, bueno, ayer informándome de muchas cosas, leí lo de los UMAS, que es como algo que se creó por parte del CONAVI, Semarnat, todo esto. ¿Nos puede mencionar un poquito qué son los Las UMAS? Bueno, UMAS, un poquito más. Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, las creamos mi equipo y yo, pues en esos años, en 1995-96, y básicamente es invitar a los dueños de la tierra a que se incorporen a la conservación. Es decir, ellos dicen, bueno, yo en mi ejido o en mi rancho o en mi lo que sea, tengo una población de venado cola blanca, por ejemplo, que quisiera yo aprovechar sustentablemente. Esto resolvió el problema de lo que le llamamos la tragedia de los comunes, que cuando vemos, por ejemplo, un venado en la tierra de quien sea, como el venado no tiene dueño, no es de mi vecino y no es mío, pues yo lo agarro primero porque si no, alguien más me lo va a ganar. Y aquí lo que sucede es que le damos los derechos a los dueños de la tierra de poder decidir cómo conservar y cómo aprovechar ese venado o ese ave canora o lo que sea. Y entonces el dueño de la tierra somete una propuesta de plan de manejo diciendo, yo me comprometo a meter estas 200 o 1000 hectáreas o 10,000 hectáreas o lo que sea de mi terreno a la conservación del hábitat. He hecho los análisis de cuántos animales hay de esta especie, cuál es la densidad, cuál es la población, etcétera. Y con eso el gobierno mexicano les asigna una tasa de aprovechamiento. Ellos ya con esa tasa de aprovechamiento pueden, por ejemplo, y esto ha sido muy interesante, pueden, por ejemplo, venderla a cazadores. Y, por ejemplo, un venado cola blanca, el venado cola blanca Cus de Sonora,
un permiso se puede vender en $5,000 y es completamente legal y ha promovido que los dueños de la tierra, con ese conocimiento de que, caray, pues ahora mis venados valen $5,000, ahora los voy a cuidar y voy a tener una tasa de nada más 3 o 4 o 5 venados al año. Y eso entonces les da riqueza a ellos, les da valor a la biodiversidad y da una entrada a la conservación verdadera fuera de las áreas protegidas, en zonas privadas, en zonas ejidales, en zonas indígenas. Eso ha sido realmente un parteaguas para la conservación de la biodiversidad en México. Sí, como usted nos menciona, sin duda alguna, las UMAS han servido mucho y han sido de mucha ayuda para la conservación de muchas especies. Y como lo hemos visto actualmente, hay muchas especies que se encuentran mucho amenazadas o en peligro de extinción. ¿Usted nos puede dar algunos índices de cuáles son las principales especies que corren este riesgo? Claro, quiero terminar el tema de las sumas diciendo que aunque el concepto es muy atractivo y es muy efectivo cuando se lleva a cabo bien, a la actual Dirección General de Vida Silvestre y a la Profepa les ha costado mucho trabajo mantener ese nivel de verificación, de certificación, de supervisión, de monitoreo, de que las poblaciones estén bien, de que las UMAS verdaderamente cumplan con el plan de manejo. Entonces, aunque el concepto es muy bueno y hay muchas sumas que están funcionando muy bien, no todas, por mucho, no todas las sumas están funcionando igual de bien, ¿no? Ahora, con respecto a algunas de las especies en peligro de extinción, hay muchísimas, pero vamos a ver algunas muy rápidamente. Los jaguares, por ejemplo, es una especie emblemática de México, emblemática del continente americano, es el gato más grande de este continente. Es una especie en la que hemos estado trabajando codo con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, en donde hemos identificado los lugares donde hay poblaciones de jaguares más importantes que hay que proteger y que hay que conectar. Entonces, cada 3 o cada 4 años hacemos un censo nacional del jaguar. Prepárense porque el próximo año vamos a tener el tercer censo nacional de jaguar en México. México está a la vanguardia a nivel mundial en cuanto al conocimiento de dónde están nuestros jaguares, cuántos son, etcétera. También tenemos el águila real, que es nuestra ave nacional, que está en grave peligro de extinción y que se han estado implementando programas para protegerla, para asegurar que se siga viendo en los cielos nacionales, pero esto implica mucha educación, necesitamos muchísima educación. El Banco de México ha hecho grandes esfuerzos y sabemos que en el billete de 200 pesos está el águila real y si conocen esta aplicación por favor usen la Billetes MX, la bajan a su teléfono y van a ver el águila real en 3D, en realidad aumentada, que es una verdadera maravilla, y eso ha ayudado mucho a la conservación del águila real. Así como eso están muchísimas especies, son cientos y cientos de especies que están amenazadas o en peligro de extinción, desde aves hasta mamíferos como el jaguar, el mono araña, el mono aullador, el pecarí de labios blancos, el tapir. En el caso de los reptiles y anfibios, bueno, los cocodrilos fueron deslistados porque hemos tenido un programa muy fuerte de recuperación de los cocodrilos, pero hay muchas serpientes, hay muchas lagartijas que son utilizadas en el comercio internacional como mascotas que han sufrido muchas bajas en su población. El ajolote, el del billete de 50 pesos, pues es un animal que está en todo el mundo en laboratorios, lo están reproduciendo en laboratorios por su enorme capacidad de regenerar los miembros de sus manos, de sus pies, etcétera, pero que en el medio silvestre, en el lago de Xochimilco, está en gravísimo peligro de extinción. Y aquí el doctor Luis Zambrano ha hecho esfuerzos verdaderamente heroicos por trabajar con la población de Xochimilco y trabajar con las autoridades para asegurar que el ajolote ya no se vaya más para abajo. Pero así como ese, hay muchísimos ejemplos en los que podemos ver en algunos éxitos, en otros fracasos, pero México va moviéndose hacia adelante. Como usted nos dice, pues lamentablemente el ajolote, el águila real, el jaguar, pues son especies que han estado en mucho peligro, por lo cual se han implementado como medidas, como usted nos menciona, la nueva que están implementando, de adoptar un ajolote sin necesidad de llevarlo a su hogar, sino pues mantenerle pues sus necesidades, pero en su hábitat. Y Exacto. bueno,
Ya usted que nos menciona esto, ¿nos puede dar algunos índices aproximados, si han aumentado, si han incrementado, o en dado caso, favorablemente han disminuido? O sea, algunos índices de qué tan en peligro están, cómo funcionan. Como podemos ver, con los altibajos de la política mexicana, con el compromiso y el interés de los políticos mexicanos respecto a la biodiversidad, esto sube y esto baja, y esto sube y esto baja. Ahorita estamos en un bajón terrible y necesitamos rescatar las políticas públicas de conservación de la biodiversidad, incorporar a más ciudadanos, que los ciudadanos sean los que decidan proteger nuestra biodiversidad. Somos un país muy rico que tenemos mucho que hacer y mucho de lo cual beneficiarnos. Ahorita, por ejemplo, estoy en Costa Rica, un país que ha sido un modelo para cómo aprovechar el ecoturismo, el que la gente viene a Costa Rica. Esta es la primera fuente de ingresos de Costa Rica. La entrada de turistas que vienen a ver una fauna silvestre maravillosa porque tienen mucho bosque, tienen más del doble de las áreas protegidas que tenemos nosotros. Aquí se protege el 25%. Y esto, México, que es 100 veces más grande que Costa Rica, podríamos hacerlo 100 veces mejor, pero nos ha faltado voluntad política y nos ha ganado la avaricia, el estar construyendo hoteles enormes a costa de matar y tumbar el bosque, el estar desarrollando trenes mayas que no sirven para nada y están destruyendo el bosque de la selva maya, etcétera, 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 no va a ser bueno para el futuro sustentable del país. Aquí todos los mexicanos, repito, tenemos algo que hacer para asegurar que el futuro de México verdaderamente sea brillante y sustentable. Sí, como usted nos menciona algo muy importante, lamentablemente en México construir hoteles o pues aprovecharnos más de los recursos naturales ha traído estas problemáticas. ¿Nos puede recalcar un poquito más cuáles otras causas pueden ser por las cuales estos animales se vean amenazados o en peligro de extinción? Sí, claro, cómo no. En primer lugar es la deforestación, la pérdida de los hábitats. Esto ha causado grandes pérdidas en muchas especies de plantas y animales. Pero seguido muy de cerca está el comercio ilegal de vida silvestre. Y el comercio ilegal de vida silvestre no me refiero a la señora que compra el periquito en la esquina, que ya es bastante malo, sino a las mafias, a los narcos, a la mafia china que está metida hasta el fondo en México, que están extrayendo el buche de Totoaba, afectando a la vaquita en el Alto Golfo de California, están extrayendo dientes, huesos y garras de jaguar para sus fines de la medicina tradicional china, que originalmente usaban garras y dientes de tigre. Ahora están, como ya se acabaron los tigres, ahora ya están encima de los leones en África y ahora vienen sobre nuestros jaguares. Y así como eso, hay cualquier cantidad de comercio ilegal que está a niveles verdaderamente alarmantes, porque el comercio ilegal de vida silvestre en el mundo es la cuarta actividad ilegal más importante. Después de las armas, las drogas y las personas, viene el comercio ilegal de vida silvestre. Aquí, otra vez, México tiene una asignatura pendiente en donde debemos tomar cartas en el asunto todos los mexicanos y no permitir que vengan a nuestras zonas a quitarnos nuestros cactus, nuestras orquídeas, nuestros jaguares, nuestros loros, nuestros lo que sea. Tenemos que asegurar que todos los mexicanos estemos juntos de la mano defendiendo y protegiendo nuestra biodiversidad. Sí, si no me equivoco, bueno, ya ahorita como la explicación que me está dando, creo que entonces esa es la finalidad de los UMAS, ¿no? Eliminar también por una parte el tráfico de especies, En, porque Claro, en un sentido sí, las sumas ayudan mucho a eliminar el comercio internacional de especies y el comercio nacional de especies, pero también hay convenciones internacionales que nos pueden ayudar muchísimo. La CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción, es el único acuerdo multilateral en términos de medio ambiente que tiene dientes, que efectivamente tiene dientes. Sin ir más lejos, hace casi un año a México se le impuso una sanción por su inactividad en la protección de la vaquita y nos cerraron todo el comercio internacional con especies CITES de México,
porque México no había hecho nada con la vaquita. Si no fue sino hasta entonces que el gobierno mexicano decidió finalmente definir un polígono de cero tolerancia en la zona donde están las vaquitas, para que las vaquitas se recuperaran, empezaran a recuperarse. Recordemos que de las vaquitas quedan 10 animales o poquitos más nada más, ¿no? Y eso quiere decir que está en grave peligro de extinción y que tenemos que hacer algo. Pero esto lo hemos venido diciendo los que trabajamos en conservación de biodiversidad durante 30 años y nadie lo había hecho. Hasta este año fue en febrero, marzo, que se le impuso esta sanción a México. México inmediatamente reaccionó. Hoy la sanción ha sido removida, pero afortunadamente todavía la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente están presentes allá y están asegurando que esa zona de cero tolerancia se respete. Es muy chiquitita y hay que crecerla, pero es un principio. Sí, como usted nos menciona, hay instituciones, organizaciones que hacen pues muchos esfuerzos para hacer un gran cambio y minimizar todos estos actos, pero asimismo también es parte del ser humano pues colaborar con esto, sobre todo porque pues el ser humano es parte de lo que está acabando con esto. Correcto. ¿Usted qué mensaje le daría a los ciudadanos, a los seres humanos para contrarrestar estas negatividades que le estamos haciendo al medio ambiente, perdón, y sobre todo a la fauna silvestre? En primer lugar, que se informen correctamente de cuáles son las amenazas más importantes. Y tu programa está ayudando mucho a llegar a mucha gente a que conozcan cuáles son las amenazas más importantes. En segundo lugar, que piensen que cada uno de los mexicanos tenemos algo que hacer. Algo podemos hacer. Desde reducir nuestro tiempo en la ducha hasta eliminar el uso de plásticos de uso único, hasta evitar comprar tierra en zonas protegidas o en zonas que están forestadas y tumbar el bosque, eso lo podemos hacer todos. Además, también tenemos que incorporarnos en saber de dónde vienen nuestros alimentos, saber si las manzanas vienen de Washington o de Chile, pues tienen una huella ecológica muy, muy severa y la agricultura mexicana se está estrangulando. Vamos a comernos las manzanas de Zacatlán, de Puebla, etcétera, en donde aunque tengan unas pintitas, son unas manzanas deliciosas que benefician a los mexicanos y que aseguran el futuro de la agricultura mexicana. Otro ejemplo de las cosas que podemos hacer es cuando tenemos la inquietud, la curiosidad de, ay, mira, me están vendiendo un bebé coatí o un bebé coyote o una serpiente en la orilla de la carretera, por favor, no comprarlo. No comprarlo. Los animales silvestres no son buenas mascotas para nada y sabemos que lo que pasa es que eventualmente los animales de bebés, etcétera, crecen y cuando crecen se vuelven un desastre, destruyen la cocina, muerden a la niña, lo que sea, y entonces acaban otra vez en un zoológico, ¿no? Tratemos de evitar por completo el adquirir mascotas silvestres, sean legales o ilegales. Ese tema está fuera de la mesa. Por supuesto, en mucho acuerdo con usted. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención ahorita mismo que nos mencionó es la huella ecológica. Muchas personas no conocen lo de la huella ecológica, la huella del jaguar, las nuevas formas que se están implementando. ¿Nos puede mencionar un poquito acerca de ello, por favor? Sí, claro, cómo no. Yo creo que todos los mexicanos nos beneficiaríamos y nos va a dar curiosidad al escuchar esto, que la huella ecológica es la manera de medir si todo el mundo viviera como yo, de qué tamaño tendría que ser el mundo para darle satisfactores, los mismos satisfactores que tengo yo, a todos los 7,000, casi 8,000 millones de personas en el planeta. Y entonces te metes a una de las páginas, My Ecological Footprint, mi huella ecológica, lo que sea, y ahí te empiezan a preguntar, a ver, ¿cuántos focos tienes en tu casa? ¿Cuánto tiempo usas el coche para ir aquí o allá? ¿Cuántas veces a la semana comes carne? ¿Cuánto tiempo gastas en ir de tu casa a tu oficina? ¿Tienes estufa de piloto o de encendido electrónico? Etcétera, etcétera, etcétera. Son como 15 o 20 preguntas y entonces con eso el sitio te dice, bueno, para que todos vivieran como tú tendría que ser de 2 o 3 veces más grande el mundo, ¿no? En el caso de México,
México tiene una huella ecológica grande, pero muy pequeña con respecto a otros países. Yo recuerdo hace un año más o menos hice el análisis y para que todos los habitantes del mundo vivieran como México, como los mexicanos, el mundo tendría que ser de 2 a 3 veces más grande de lo que es. Pero si todos quisiéramos vivir como la gente que vive en los Estados Unidos, el mundo tendría que ser de 10 a 15 veces más grande. Los Estados Unidos y el norte global, Europa, etcétera, consumen muchísimos más recursos que los países en vías de desarrollo. Aquí es donde tenemos que entrar con un enfoque mucho más racional, mucho más sustentable, de decidir qué queremos para el futuro, reducir, o sea, por ejemplo, la gente que vive en zonas calientes, dejar el aire acondicionado todo el día, porque yo quiero regresar a mi casa en la tarde después del trabajo y meterme en mi casa, que me dé frío y ponerme una chaqueta, bueno, caray, eso es un desperdicio terrible y un consumo de combustibles fósiles y de energía eléctrica terrible. Entonces, tenemos que hacer cambios. Lo único que no se vale aquí, Zaira, es seguir viviendo nuestra vida como la hemos vivido hasta ahora. Después de tu programa, la gente va a saber que tiene que empezar a introducir cambios en su vida. Te invito a ti misma, Zaira, a que empieces a pensar qué cambios puedes hacer en tu vida para mejorar tu impacto en la tierra, para reducir el impacto negativo que tenemos. Y si todos los mexicanos hacemos esto, otro gallo nos va a cantar dentro de 3 o 4 o 5 años. Sí, por supuesto, el ser humano le está haciendo mucho daño y a veces somos conscientes de ello y aún así lo seguimos haciendo. Exactamente. Sí. Bueno, pero para concluir hay algo que me gustaría mucho recalcar y que nos gustaría que un experto como usted nos mencionara. A veces suena absurdo, pero muchas personas llegamos a saber en algún momento, no llegamos a saber en algún momento qué es la fauna silvestre, qué es todo lo que abarca. O sea, muchos decimos, pues todos son animales, no hacemos distinción de domésticos, silvestres, lo que sea. O sea, pero me gustaría el concepto de fauna silvestre desde sus palabras de usted. Bueno, el concepto de la fauna silvestre es toda la combinación de animales de México, que son nativos de México y que están viviendo en condiciones libres. Desde un alacrancito que no nos va a hacer nada, por favor, si viven en la Ciudad de México y ven un alacrán, cuídenlo, déjenlo, no les va a hacer nada. Y si acaso los pica ya en casos raros, no les va a doler más que un piquete de abeja, para nada. Bueno, desde ese alacrancito hasta el pajarito que está cantando afuera de nuestra ventana, hasta los monos aulladores que tengo aquí afortunadamente en mi balcón en Costa Rica, todo eso es la fauna silvestre, las ballenas, las serpientes, los insectos de todo tipo, los polinizadores, todo eso es la fauna silvestre, pero falta la flora silvestre, que es igual de importante, porque la flora es la que le da de comer a la fauna. Y también en México tenemos una gran suerte porque somos un país muy superlativo con respecto al número de especies de plantas que tenemos y muchas de ellas están en peligro de extinción. Y aquí yo quiero invitarlos, ya viene la temporada decembrina, hay que empezar a pensar en alternativas sustentables. Cuando vayan a comprar un mezcal o un tequila para celebrar, busquen los tequilas y mezcales bat friendly. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un programa de certificación de estos tequilas y mezcales que están hechos con las mejores prácticas sustentables, ayudando a los murciélagos que son los polinizadores del agave. Sin murciélagos no hay agave. Sí, por supuesto. Es como cuando decían que qué tanta importancia se hizo como muy viral, qué tanta importancia tenían las abejas para sostener pues al medio ambiente y al mundo en general. De Exactamente. verdad, fue muy grato toda esta conversación que tuvimos con usted en nombre de TV UNAM y de Trending, que es el programa donde se va a transmitir. Le agradecemos mucho y es un honor tener una charla con una persona como usted y pues de verdad, esta entrevista se va a transmitir en nuestro programa de la próxima semana. Igual yo le puedo llegar a hacer el enlace por Gmail si gusta y se lo Sí, por favor. agradecemos mucho. Estamos muy agradecidos con usted. Te agradezco a ti mucho, Zaira, tu interés y tu compromiso en estos temas, porque es muy importante que los comunicadores como tú los pongan frente a todo el público mexicano. Muchas gracias y felicidades. Gracias.